Marido llevó a su amante a una villa privada en Cancún, sin saber quién escuchaba llorando de odio. La pared de concreto estaba fría contra la palma de su mano temblorosa. Íñigo Cabrera pegó el oído contra la superficie y cerró los ojos con fuerza, como si eso pudiera hacer que las voces del otro lado desaparecieran. Pero no desaparecieron. Cada palabra era clara, nítida, insoportable. «Renata nunca sospecha nada», dijo la voz de Alonso Duarte con esa risa arrogante que Íñigo conocía demasiado bien. «Es demasiado ingenua, demasiado ocupada salvando al mundo un niño a la vez». La mujer que estaba con él rió también. Una risa aguda que perforó el pecho de Íñigo como un cuchillo caliente. «Pobre mujer, mientras ella juega a la terapeuta perfecta, tú estás aquí conmigo en el paraíso». Íñigo sintió cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de un odio tan puro, tan concentrado, que quemaba todo a su paso. Su mano buscó el celular en el bolsillo de su short. Los dedos temblaban tanto que casi se le cae el aparato. Abrió la grabadora, colocó el teléfono contra la pared. El contador comenzó a correr. 1 segundo, 2, 3. Cada segundo documentaba una traición que su hermana no merecía. La mandíbula de Íñigo se apretó hasta que los dientes le dolieron. Los nudillos se volvieron blancos de la fuerza con la que sostenía el celular contra la superficie. Respiraba por la nariz, controlado, silencioso, para que nadie del otro lado pudiera escucharlo. Porque él no estaba ahí por casualidad. Él sabía exactamente lo que iba a encontrar. Y ahora que lo tenía, ahora que la evidencia crecía segundo a segundo en su teléfono, la fase 2 del plan podía comenzar. Pero antes de que descubramos quién lloró escuchando cada detalle de esa traición, antes de que revelemos la verdad que nadie esperaba, déjanos saber desde dónde nos estás viendo. ¿Nos sigues desde México, desde Estados Unidos o tal vez desde algún otro rincón del mundo? Comenta abajo de qué ciudad nos acompañas en estas historias. Nos encanta leer cada uno de sus mensajes y saber que estas historias llegan a tantos corazones. Ahora sí, volvamos al inicio de todo. Porque para entender cómo llegamos a ese momento de odio y lágrimas silenciosas, necesitamos conocer a Renata Villaseñor Cabrera. Y necesitamos entender por qué su hermano estaba dispuesto a destruir todo para salvarla. 3 semanas antes de esa noche en Cancún, Renata despertó a las 6 de la mañana, como lo hacía cada día desde hacía 7 años. El despertador del celular sonó con esa melodía suave que se suponía la despertaría de manera relajada, pero que en realidad solo le recordaba que otro día de trabajo agotador estaba por comenzar. Se estiró en la cama buscando el cuerpo de Alonso junto al suyo, pero solo encontró sábanas frías y bien tendidas. Otra vez, su esposo había viajado de madrugada. Otra vez. Renata se levantó, se puso las pantuflas y caminó hacia la cocina del departamento que habían comprado juntos 3 años atrás en Playa del Carmen. El lugar era pequeño pero acogedor, con esa vista parcial al mar que tanto le gustaba. Preparó café para 2 personas, aunque sabía perfectamente que Alonso no estaba ahí para beberlo. Era una costumbre tonta, lo sabía. Pero mantener esa rutina le hacía sentir que el matrimonio seguía siendo normal, que todo estaba bien. Que los viajes constantes de su esposo eran solo parte de su trabajo como gerente de operaciones de la cadena hotelera más exclusiva del Caribe mexicano. Mientras el café se hacía, Renata revisó su celular. Un mensaje de Alonso enviado a las 5 de la mañana decía: «Ya estoy en el aeropuerto, mi amor. Viaje a Guadalajara por la inspección de la nueva propiedad. Te amo. Regreso el domingo». Renata sonrió. Le mandó un corazón y 3 emojis de besos. Guardó el teléfono. Sirvió su café. Se tomó también el de Alonso porque odiaba desperdiciar.
y se preparó para otro día, salvando pequeñas vidas. El consultorio de Renata quedaba en la zona turística de Playa del Carmen, en un pequeño edificio de 2 pisos pintado de amarillo claro, con ventanas enormes que dejaban entrar toda la luz del Caribe. Era su lugar favorito en el mundo. Ahí, rodeada de colchonetas de colores, pelotas terapéuticas, juguetes adaptados y risas de niños, Renata se sentía útil, se sentía necesaria, se sentía completa de una manera que su matrimonio ya no lograba hacerla sentir, aunque ella jamás se atrevía a admitirlo, ni siquiera en sus pensamientos más secretos. Ese día, su primer paciente fue Matías, un niño de 6 años con parálisis cerebral que estaba aprendiendo a sostener un lápiz. Renata se sentó frente a él en una mesita baja de madera, con esa paciencia infinita que todos sus pacientes adoraban. Matías sostuvo el lápiz entre sus deditos temblorosos. Lo apretó demasiado fuerte. El lápiz se le cayó. Lo intentó de nuevo. Se le volvió a caer. Renata sonrió, esa sonrisa cansada pero genuina que la caracterizaba. «Muy bien, campeón», le dijo con voz suave. «Una vez más, ya casi lo tienes». Matías lo intentó de nuevo. Esta vez, el lápiz se quedó entre sus dedos por 3 segundos completos antes de caer. El niño sonrió con tanta alegría que a Renata se le llenaron los ojos de lágrimas. Esos pequeños triunfos eran la razón por la que hacía lo que hacía. Esos momentos valían cada hora extra, cada paciente difícil, cada vez que llegaba a casa tan cansada que apenas podía quitarse los zapatos. La madre de Matías observaba desde la puerta con los ojos brillosos. «Gracias, doctora», le dijo cuando terminó la sesión. «Usted es un ángel. No sé qué haríamos sin usted». Renata negó con la cabeza, humilde como siempre. «Matías es el que hace todo el trabajo. Yo solo lo guío un poquito». El resto del día pasó en un borrón de pacientes, ejercicios, reportes, llamadas con padres preocupados y reuniones con otros terapeutas. Cuando Renata finalmente salió del consultorio, eran las 7 de la noche. El sol ya se estaba ocultando sobre el mar, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Renata caminó hacia su carro, un Nissan Versa blanco que tenía 5 años y 150.000 kilómetros encima. Arrancó, puso música en el estéreo y manejó de regreso a su departamento vacío. Mientras Renata manejaba por la Quinta Avenida, esquivando turistas y vendedores ambulantes, a 200 kilómetros de distancia, algo muy distinto estaba sucediendo. Alonso Duarte no estaba en Guadalajara como le había dicho a su esposa. Estaba bajando de un avión en el Aeropuerto Internacional de Cancún y no venía solo. Carmina Luzardo caminaba 3 pasos detrás de él, cargando solo un bolso pequeño de mano, porque en escapadas como esta no se necesitaba mucho equipaje. La mujer tenía 28 años, pero aparentaba menos, con ese cuerpo que mantenía con horas de gimnasio y ese cabello rubio, cenizo, que se hacía cada 3 semanas en el salón más caro de la zona hotelera. Llevaba puesto un vestido de lino blanco que le llegaba apenas a medio muslo, sandalias de tacón y lentes de sol Gucci que no se quitaban ni adentro del aeropuerto. Alonso y Carmina caminaron manteniendo una distancia profesional mientras cruzaban la terminal. A los ojos de cualquier observador casual, simplemente eran 2 viajeros que casualmente tomaron el mismo vuelo. Pero en cuanto salieron de las puertas automáticas y el calor húmedo de Cancún los golpeó en la cara, los dedos de ambos se entrelazaron con la familiaridad de quienes habían hecho esto muchas veces antes. Un Cadillac Escalade negro los esperaba en la zona de llegadas. El chofer uniformado abrió la puerta trasera sin hacer preguntas. Alonso y Carmina se subieron. Las puertas se cerraron y el vehículo arrancó hacia la zona hotelera de Cancún, donde los esperaba la Villa Coral número 7 del exclusivo Coral Tide Resort and Spa. Alonso se sentía invencible. Había perfeccionado el arte de la infidelidad hasta convertirlo en una ciencia exacta.
Usaba siempre la tarjeta de crédito corporativa de la empresa, la que Renata nunca revisaba porque técnicamente no era dinero de la familia. Programaba sus escapadas para cuando Renata estaba más ocupada en el consultorio, cuando sabía que su esposa no tendría tiempo ni energía para cuestionarlo. Y siempre tenía una coartada laboral impecable. Inspecciones de propiedades, capacitaciones de personal, reuniones con inversionistas. Su jefe confiaba ciegamente en él. Renata confiaba ciegamente en él, y esa confianza ciega era el arma perfecta. ¿En qué piensas?, preguntó Carmina recargándose en el hombro de Alonso mientras el Escalade avanzaba por el Boulevard Kukulcán. En nada importante, respondió Alonso besándole la frente. Solo en cuánto tiempo tenemos antes de que el mundo real nos alcance de nuevo. Carmina rió. Era una risa que Alonso adoraba, ligera y sin compromisos. Carmina no le pedía promesas, no le pedía que dejara a su esposa, no lloraba cuando se despedían. Era perfecta precisamente porque no esperaba nada más allá de hoteles de lujo, cenas caras y sexo sin complicaciones. Y Alonso le daba todo eso y más. El Coral Tide Resort and Spa era la joya de la corona de la cadena hotelera donde Alonso trabajaba. 15 villas privadas construidas directamente sobre la arena blanca, cada una con piscina infinita, jacuzzi, sala de masajes, cocina gourmet y paredes de cristal con vista panorámica al mar Caribe. $500 por noche en temporada baja, 1.500 en temporada alta. Pero para Alonso era gratis. Beneficio de empleado de alto rango, un beneficio que usaba y abusaba cada vez que podía. La Villa Coral número 7 estaba exactamente como Alonso la recordaba de su última visita con Carmina 3 meses atrás. Pisos de mármol italiano, muebles de madera de caoba, sábanas de algodón egipcio de 1000 hilos, todo diseñado para hacer sentir a los huéspedes que eran parte de la realeza tropical. Alonso dejó su maleta en el cuarto. Carmina se quitó el vestido sin ningún pudor y se lanzó directamente a la piscina privada usando solo su ropa interior. Alonso la siguió. El agua estaba perfecta. El sol comenzaba a ocultarse y por un momento, solo por un momento, Alonso logró olvidar completamente que tenía una esposa esperándolo en casa. Pero alguien más no podía olvidar. Alguien más estaba muy consciente de dónde estaba Alonso Duarte y con quién. En la Villa Coral número 8, separada de la número 7 por apenas una pared de concreto, decorada con madera de cedro, que lucía hermosa, pero que en realidad no aislaba nada de sonido, estaba hospedado Íñigo Cabrera, 34 años, hermano mayor de Renata. Ingeniero en sistemas especializado en ciberseguridad, un hombre que sabía cómo rastrear personas, hackear cuentas y acceder a información que se suponía era privada. Íñigo le había dicho a su hermana que estaba en Cancún, tomándose unas vacaciones muy necesarias después de un divorcio complicado. Le había mandado fotos de la playa, le había escrito mensajes sobre lo relajado que estaba. Le había jurado que necesitaba este tiempo para sanar, y Renata le había creído, porque Renata siempre le creía a su hermano mayor, siempre confiaba en él, siempre lo veía como su protector. Lo que Renata no sabía era que Íñigo había reservado esa villa específica hace 3 meses, que había pagado $5,000 por información confidencial, que sabía exactamente cuándo Alonso estaría ahí y con quién. Que esto no era casualidad, esto era un plan cuidadosamente orquestado, y cada pieza estaba cayendo exactamente donde debía. La primera noche, Íñigo estaba sentado en la terraza de su villa bebiendo una cerveza Corona cuando escuchó las risas. Voces masculinas y femeninas que se mezclaban con el sonido del agua salpicando en la piscina de al lado. Música de fondo, copas tintineando. Al principio no prestó atención. Era un resort, la gente se divertía. Eso era normal. Pero entonces escuchó una voz que reconoció de inmediato. La voz de Alonso Duarte, su cuñado,
diciendo algo que hizo que la mujer que estaba con él riera con una intimidad que no debería existir. Íñigo se puso de pie tan rápido que la silla de plástico se cayó hacia atrás. Caminó hacia la pared divisoria. Se acercó lentamente, como si el muro fuera a morderlo. Pegó el oído contra la superficie fría. Los fragmentos de conversación llegaban claros, nítidos, insoportables. «Deberíamos hacer esto más seguido», decía Alonso. «Totalmente de acuerdo», respondía la mujer. «Aunque me sorprende que tu esposa no sospeche nada». «Renata nunca sospecha nada», dijo Alonso con esa arrogancia que hizo que a Íñigo se le revolviera el estómago. «Está demasiado ocupada con sus niños. Llega tan cansada a casa que ni siquiera me pregunta cómo estuvo mi día. Es fácil». «Pobre mujer», dijo la mujer del otro lado. Pero no sonaba como si realmente sintiera lástima. Sonaba como si se estuviera burlando. Íñigo sintió como algo dentro de su pecho se rompía. No era su corazón, era algo más profundo. Era la imagen que tenía de su cuñado. Era la confianza que le había dado cuando Alonso le pidió la mano de Renata hace 7 años. Era la creencia de que su hermana menor estaba segura, amada, protegida. Todo eso se rompió en 1000 pedazos contra esa pared de concreto. Sacó el celular del bolsillo. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae. Abrió la aplicación de grabadora de voz. Presionó el botón rojo de grabar. Colocó el teléfono contra la pared y escuchó. Grabó cada palabra, cada risa, cada gemido cuando después se metieron a la villa. Grabó durante 3 horas esa primera noche. El archivo de audio pesaba 200 megas cuando finalmente Íñigo lo detuvo. Lágrimas silenciosas habían estado rodando por sus mejillas todo ese tiempo. No eran lágrimas de tristeza. Íñigo Cabrera no lloraba de tristeza. Lloraba de odio. Un odio puro, concentrado, incandescente que quemaba más que cualquier fuego. Su mandíbula estaba apretada. Los nudillos blancos de la fuerza con la que sostenía el celular. Respiraba por la nariz, controlado, para no hacer ruido, porque esto no era una sorpresa para él. Íñigo sabía desde hacía 6 meses que Alonso engañaba a Renata. Lo había descubierto de manera accidental cuando hackeó el celular de su cuñado, pensando que encontraría información sobre una cuenta bancaria sospechosa. En lugar de eso, encontró mensajes con Carmina, con otras mujeres, antes de Carmina. Una historia completa de infidelidades que se remontaba a 4 años atrás. Íñigo pudo haberle dicho a Renata en ese momento, pudo haber mostrado las pruebas y terminado con todo, pero conocía a su hermana. Sabía que Renata habría pedido explicaciones, que Alonso habría llorado, prometido cambiar, jurado que era la última vez, y Renata lo habría perdonado, porque Renata siempre perdonaba, siempre daba segundas oportunidades, siempre confiaba demasiado. Por eso Íñigo había esperado, había planificado, había reunido información, había esperado el momento perfecto para que la evidencia fuera tan contundente, tan innegable que Renata no tuviera más opción que ver a Alonso por lo que realmente era, un mentiroso, un manipulador, un traidor, y ese momento había llegado. Íñigo se sentó en la terraza de su villa cuando el sol comenzó a salir sobre el horizonte del mar Caribe. El cielo se teñía de rosa y naranja. Las olas rompían suavemente contra la orilla. Todo era tan hermoso que dolía. Sostuvo el celular en la mano. Abrió WhatsApp. Buscó un contacto guardado sin nombre, solo con la letra L. Escribió: «Ya tengo todo lo que necesitamos. Fase 2, lista para ejecutar». La respuesta llegó en segundos. «Perfecto. Mañana envío el mensaje anónimo a Renata con la ubicación. Prepárate para el enfrentamiento». Íñigo no respondió. Bloqueó el celular. Lo guardó en el bolsillo. Se quedó ahí sentado, mirando hacia la villa coral número 7, donde su cuñado dormía, abrazado a su amante, completamente ajeno a la tormenta que estaba por desatarse.
porque Alonso Duarte había cometido el error de su vida al traicionar a Renata Villaseñor, y su hermano mayor iba a asegurarse de que pagara el precio completo. El celular de Renata vibró sobre el escritorio de su consultorio justo cuando terminaba de ayudar a una niña de 8 años a completar un rompecabezas terapéutico. Eran las 11:47 de la mañana del 16 de febrero. El día había sido agotador desde que comenzó. 3 pacientes consecutivos sin descanso, el último de ellos un adolescente con síndrome de Down, que había tenido una crisis emocional tan fuerte que Renata tuvo que llamar a sus padres para que vinieran a calmarlo. Todavía sentía el peso de esa sesión en los hombros cuando extendió la mano hacia el celular. La notificación mostraba un número desconocido. Renata deslizó el dedo sobre la pantalla esperando encontrar uno de esos mensajes automáticos de farmacias o bancos. En cambio, lo que apareció la dejó paralizada. Una fotografía. La entrada del Coral Tide Resort and Spa, con su letrero dorado brillando bajo el sol caribeño. Debajo de la imagen, un texto tan breve que dolía. Tu esposo está en la Villa Coral número 7. No está solo. Si quieres la verdad, ve ahora. Renata parpadeó 3 veces seguidas, como si al hacerlo la imagen fuera a cambiar. Leyó el mensaje de nuevo, y otra vez. Su cerebro se negaba a procesar lo que sus ojos veían. Una risa nerviosa escapó de su garganta, ese sonido que hacía la gente cuando algo era tan absurdo que solo podía ser una broma de mal gusto. Alonso estaba en Guadalajara. Él se lo había dicho. Le había mandado un mensaje desde el aeropuerto. Esto tenía que ser un error, un número equivocado, alguien confundido. Pero entonces su mirada se clavó en el logo del resort. Lo conocía perfectamente. Era el complejo insignia de la cadena hotelera donde Alonso trabajaba, el lugar del que tanto le hablaba, el que decía que algún día visitarían juntos cuando tuvieran tiempo, cuando las cosas estuvieran más tranquilas, cuando ella no estuviera tan ocupada con el consultorio. La mente de Renata comenzó a moverse como fichas de dominó, cayendo una tras otra. Los viajes cada vez más frecuentes en los últimos 2 años. Las llamadas que Alonso contestaba saliendo de la habitación con cualquier excusa. Esa vez que le dijo que estaba en Guadalajara, pero su ubicación de WhatsApp mostraba la zona hotelera de Cancún, aunque cuando ella le preguntó, él juró que era un error del GPS de su celular. Las veces que llegaba a casa oliendo a perfume que no era el suyo. Esas pequeñas grietas que Renata había rellenado con confianza ciega porque era más fácil creer que preguntar. Sus manos temblaban cuando marcó el número de Íñigo. El teléfono sonó 1 vez, 2 veces. Al tercer tono, su hermano contestó con esa voz calmada que siempre la hacía sentir segura. «¿Renata? ¿Qué pasó?» «Íñigo, acabo de recibir un mensaje muy raro», dijo Renata. Su voz sonaba más aguda de lo normal. «De un número que no conozco. Me mandaron una foto del Coral Tide Resort. Dicen que Alonso está ahí, que no está solo». Hubo un silencio del otro lado de la línea. Solo 2 segundos, pero lo suficientemente largo para que Renata lo notara. Cuando Íñigo habló de nuevo, su tono era de perfecta sorpresa calibrada. ¿Un mensaje anónimo? ¿Estás segura de que no es spam o alguna broma? La foto es real, Íñigo. Es el resort donde trabaja Alonso y el mensaje dice que está en la Villa Coral número 7. Otro silencio. Renata escuchó a su hermano respirar profundo. «Mira, podría ser cualquier cosa. Alguien que quiere causar problemas. Una ex empleada resentida. Pero si te hace sentir mejor...» Hizo una pausa perfectamente cronometrada. «Yo estoy en Cancún. Casualmente vine de vacaciones, ¿te acuerdas? Puedo pasar al resort y revisar si quieres. Ver si realmente está ahí o si esto es una mentira». Renata cerró los ojos. El alivio que sintió al saber que su hermano estaba cerca fue tan intenso que casi la hizo llorar. «¿De verdad harías eso por mí?» «Renata, haría cualquier cosa por ti, lo sabes».
Íñigo colgó y se quedó mirando el celular durante 5 segundos completos. Estaba sentado en la terraza de su villa, con el mar Caribe brillando frente a él, como si el mundo no estuviera a punto de explotar. Abrió WhatsApp, buscó el contacto marcado solo con la letra L. Escribió: «Ya mordió el anzuelo, voy para allá, mantén las cámaras listas». La respuesta llegó de inmediato. Todo grabándose. «Eres un cabrón, Íñigo, pero entiendo por qué lo haces». Íñigo se puso de pie, se metió a la villa y se cambió la camiseta arrugada por una camisa blanca de lino. Se puso lentes de sol oscuros, revisó su apariencia en el espejo. Lucía como alguien preocupado, pero en control. Perfecto. Salió de la villa y caminó por los senderos del resort como si fuera un huésped cualquiera, disfrutando del día. Pero cada paso estaba calculado. Cada movimiento era parte del plan. El lobby del Coral Tide Resort era una obra maestra de arquitectura tropical. Techos altísimos con vigas de madera, fuentes de piedra natural, plantas exóticas que crecían en macetas del tamaño de autos pequeños. Lucía Retamal estaba detrás del mostrador principal, revisando algo en su tablet con esa concentración que la caracterizaba. Levantó la vista cuando Íñigo se acercó. Su expresión era profesionalmente neutral, pero en sus ojos había un destello de complicidad. «Buenos días, Lucía», saludó Íñigo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Buenos días, señor Cabrera. ¿Necesita algo?» Íñigo sacó su celular y le mostró la pantalla. Había preparado un mensaje falso que parecía una confirmación de reservación. «Mi cuñado Alonso Duarte está hospedado aquí, ¿verdad? Villa Coral número 7. Mi hermana Renata está preocupada porque no ha podido comunicarse con él desde ayer. Solo quiero confirmar que está bien». Lucía frunció el ceño como si dudara. La política estricta del resort era no revelar información de huéspedes bajo ninguna circunstancia. Pero tecleó algo en su tablet, revisó la pantalla y finalmente asintió. Efectivamente, el señor Alonso Duarte está registrado en la Villa Coral número 7. Llegó hace 3 días. Check-in el 14 de febrero. «Perfecto», dijo Íñigo. «Voy a pasar a saludarlo entonces. Seguro está ocupado y por eso no contesta el celular». Lucía lo miró directo a los ojos. «Señor Cabrera, solo una cosa. El señor Duarte no está solo. Hay otra persona registrada en la misma villa». Íñigo fingió sorpresa. «¿Otra persona? ¿Quién?» «No puedo darle ese dato. Política de privacidad». Pero la manera en que Lucía lo dijo dejaba claro que sabía exactamente lo que estaba pasando. Íñigo le agradeció con una inclinación de cabeza y se dirigió hacia el área de villas privadas. Caminó por el sendero de piedra pulida, bordeado de palmeras y bugambilias. El sol del mediodía caía vertical y despiadado. El calor era sofocante, pero Íñigo ni siquiera sudaba. Estaba demasiado concentrado en lo que vendría después. Lo que Renata no sabía, lo que nunca podría haber imaginado, era que Íñigo y Lucía se conocían desde hacía 6 meses. Se habían encontrado en un curso de gestión hotelera en Playa del Carmen. Íñigo se había inscrito usando un pretexto falso sobre querer abrir su propio negocio de hospedaje. En realidad, solo quería acceso a gente que trabajara en los resorts donde Alonso pasaba tanto tiempo. Lucía resultó ser la conexión perfecta. Gerente del Coral Tide Resort, acceso total a registros de huéspedes. Y con un problema: su sistema de ciberseguridad estaba lleno de vulnerabilidades que cualquier hacker medianamente competente podría explotar. Íñigo le había ayudado a arreglar esos problemas. Le había dado 3 semanas de su tiempo completamente gratis. Y cuando terminó, Lucía le debía un favor que ahora estaba siendo cobrado. Mientras Íñigo caminaba hacia su destino, en la Villa Coral número 7, Alonso y Carmina terminaban un desayuno tardío en la terraza. Alonso llevaba puesto únicamente un short de baño azul marino. Su piel estaba bronceada por 3 días bajo el sol caribeño. Carmina usaba un bikini color turquesa que hacía juego con el agua de la piscina.
Su cabello rubio cenizo caía sobre sus hombros en ondas perfectas. Se veía como una de esas modelos de Instagram que vivían en resorts de lujo. «Deberíamos quedarnos un día más», dijo Carmina mordiendo una fresa. «Cancelar tu vuelo de regreso. Total, tu esposa nunca se entera de nada». Alonso rió. «Tentador, pero tengo una junta importante el lunes. No puedo faltar». «Qué aburrido eres». Carmina hizo un puchero. «Está bien, pero esta noche vamos a la Bruma Azul, ese restaurante frente al mar del que tanto me hablaste. Quiero langosta y champán francés». «Lo que mi reina pida», dijo Alonso besándola en la frente. No notaban nada extraño. No veían la figura de Íñigo escondida detrás de una palmera a 20 metros de distancia. No escuchaban el sonido casi imperceptible del obturador de la cámara de un celular capturando fotografías en alta resolución. No sabían que cada palabra que decían estaba siendo grabada por un micrófono direccional que Lucía había colocado estratégicamente en el área. Íñigo observó durante 10 minutos completos. Tomó 27 fotos. Grabó 3 videos y cuando tuvo suficiente evidencia se alejó silenciosamente por el mismo sendero por el que había llegado. Caminó hasta encontrar un lugar privado detrás del gimnasio del resort. Sacó el celular. Marcó el número de Renata. Ella contestó al primer tono. «Íñigo, ¿qué encontraste?» Íñigo respiró profundo. Cuando habló, su voz sonaba quebrada, como si le doliera físicamente decir lo que tenía que decir. «Hermana, necesitas venir a Cancún ahora mismo. Lo que te dijeron es verdad. Alonso está aquí, y no está solo». Renata sintió cómo el piso desaparecía bajo sus pies. El consultorio giró a su alrededor. Tuvo que sentarse en la silla de su escritorio antes de caerse. «¿Estás seguro? ¿Lo viste con tus propios ojos?» «Los vi a los dos, desayunando juntos, en la alberca. Renata, lo siento tanto. Ojalá hubiera sido una broma. Ojalá pudiera decirte algo diferente». Renata no dijo nada. No podía. Las palabras se habían atascado en algún lugar entre su garganta y su pecho. Finalmente, con una voz que no reconocía como suya, preguntó: «¿Quién es ella?» «No lo sé. Una güera, joven». «Renata, de verdad lo siento. Voy para allá», dijo Renata, y colgó. Se puso de pie como un robot. Agarró su bolsa. Salió del consultorio sin cerrar con llave. Subió a su Nissan Versa. Arrancó y manejó. La carretera federal de Playa del Carmen a Cancún era una línea recta de 60 kilómetros que normalmente disfrutaba porque podía ver el mar a un lado. Pero ese día no vio nada. Sus manos estaban aferradas al volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Su mente estaba completamente en blanco, como si su cerebro hubiera decidido apagarse para protegerla de procesar lo que estaba por enfrentar. Llegó al Coral Tide Resort 5 horas después de haber recibido el mensaje anónimo. No había empacado maleta. No había avisado a nadie más que a su asistente en el consultorio que tenía una emergencia familiar. Estacionó el carro en el área de visitantes con las llantas rechinando. Bajó. Caminó hacia el lobby con pasos que sonaban demasiado fuertes contra el mármol pulido. Íñigo la esperaba junto a la fuente principal. En cuanto la vio, caminó hacia ella y la abrazó sin decir palabra. Renata se quedó rígida en sus brazos. No lloró. Todavía no. Todavía había una parte de ella que esperaba que todo esto fuera un malentendido gigante. «¿Dónde está?», preguntó Renata cuando finalmente se separaron. «Villa número 7. Siguen ahí. Renata, antes de que vayas, necesitas saber que...» «No», lo interrumpió Renata. Su voz sonaba extrañamente firme. «No me digas nada más. Necesito verlo yo misma. Necesito escucharlo de su boca». Caminaron juntos por los senderos del resort. El sol ya comenzaba a bajar hacia el horizonte, tiñendo el cielo de colores naranja y rosa que en cualquier otra circunstancia Renata habría encontrado hermosos. Las bugambilias que bordeaban el camino estaban en plena floración, rosas y moradas contra el verde intenso de las hojas.
Todo era tan perfecto, tan tranquilo, tan ajeno al dolor que ella sentía creciendo en su pecho como una planta venenosa. Llegaron a la Villa Coral, número 7. Era una estructura moderna de 2 pisos, con enormes ventanas de cristal y un techo de palapa que le daba ese toque tropical. La puerta corrediza que daba a la terraza estaba entreabierta. Se escuchaban voces del interior, risas, música suave de fondo, el sonido de copas chocando. Renata se detuvo a 3 metros de la puerta. Íñigo la miró. ¿Quieres que entre contigo? No, espérame aquí. Renata caminó los últimos pasos sola. Extendió la mano. Tocó la manija de cristal de la puerta. Estaba fría contra su palma sudorosa. Respiró profundo y empujó. La escena que encontró fue exactamente como las peores imágenes que había estado evitando en su mente durante todo el camino. Alonso y Carmina estaban en la piscina privada. Él tenía los brazos alrededor de ella. Ella tenía las piernas envueltas alrededor de su cintura. Había 2 copas de champán en el borde de la alberca. La ropa de ambos estaba tirada sobre las sillas de la terraza. No la notaron de inmediato porque estaban demasiado ocupados besándose. Renata los observó durante 5 segundos, que se sintieron como 5 horas. Vio cómo las manos de Alonso recorrían la espalda desnuda de esa mujer. Vio cómo ella le susurraba algo al oído que lo hizo reír. Vio la intimidad, la familiaridad, la manera en que sus cuerpos se movían juntos como si hubieran hecho esto 1000 veces antes. Y en ese momento, algo dentro de Renata murió. No fue su amor por Alonso. Ese ya había muerto durante el camino a Cancún. Fue la versión de sí misma que había creído en matrimonios perfectos, en promesas eternas, en que el amor era suficiente para mantener a 2 personas juntas. Alonso, dijo Renata. Su voz sonaba extrañamente tranquila, casi curiosa. Alonso se giró tan rápido que el agua salpicó fuera de la alberca. Su rostro pasó del bronceado saludable a un blanco cadavérico en menos de 2 segundos. La copa de champán que tenía en la mano se le resbaló y cayó al agua. Sus ojos se abrieron tan grandes que Renata podía ver el blanco alrededor del iris. «Renata, ¿qué haces aquí?» Carmina se separó de Alonso sin ninguna prisa, como si la aparición de la esposa fuera solo un inconveniente menor. Nadó hasta el borde de la piscina. Salió con movimientos lentos y deliberados. Agarró una bata de seda que estaba colgada en una silla y se la puso sin mostrar ni un ápice de vergüenza. Se amarró el cinturón, se sacudió el agua del cabello y finalmente miró a Renata con una expresión que era casi aburrimiento. «Creo que la pregunta es, ¿qué haces tú aquí, Alonso?», dijo Renata. Cada palabra salía de su boca cargada con un peso que dolía. «Con ella, en nuestro aniversario de bodas, porque hoy es 16 de febrero, 7 años desde que nos casamos en aquella iglesia de Playa del Carmen. ¿Lo recordabas? ¿O estabas demasiado ocupado planeando esta escapada romántica?» Alonso salió de la piscina tropezándose con sus propios pies. Se puso una toalla alrededor de la cintura con manos temblorosas. Intentó acercarse a Renata. Ella retrocedió 3 pasos como si él estuviera cubierto de ácido. «Renata, esto no es lo que parece. Puedo explicarlo». Renata se rió. Fue una risa que no tenía nada de humor. Era el sonido de algo rompiéndose. «No es lo que parece. Alonso, te encontré literalmente en una alberca con otra mujer. ¿Qué explicación existe para esto que no sea exactamente lo que estoy viendo?» Alonso abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. Su cerebro, evidentemente, trataba de encontrar alguna mentira que funcionara, alguna excusa que tuviera sentido, pero no había ninguna. Su expresión pasó por varias etapas: shock, pánico, intentos de cálculo mental, y finalmente resignación cuando entendió que no había manera de salir de esto. «Puedo explicarlo», repitió, pero las palabras sonaban huecas incluso para él. «No», dijo Renata. Su voz comenzaba a quebrarse. «No puedes. No hay explicación que justifique lo que hiciste.
7 años, Alonso. 7 años trabajando turnos dobles en el consultorio para que pudiéramos comprar el departamento que querías. 7 años escuchándote hablar de tus planes, de tus sueños, de nuestro futuro juntos. 7 años creyendo cada palabra que salía de tu boca. Las lágrimas finalmente comenzaron a caer. Y todo este tiempo tú estabas aquí, con ella, riéndote de lo estúpida que era tu esposa. Fue en ese momento que Carmina decidió hablar. Se acercó a Renata con esa confianza que solo tienen las personas que nunca han sentido vergüenza verdadera. Mira, Renata, no es nada personal contra ti, pero los hombres son así. Necesitan variedad, necesitan emoción. Alonso y yo tenemos una conexión especial, algo que tú obviamente no puedes darle si está aquí conmigo. El silencio que siguió fue absoluto. Íñigo apareció en la entrada de la villa como un fantasma, dio un paso adelante. Su rostro era una máscara de odio puro. «Cállate», dijo con una calma que daba más miedo que cualquier grito. «Cállate ahora, o te juro que...» «¿O qué?», lo interrumpió Carmina girándose hacia él. «¿Vas a golpearme? ¿A amenazarme? ¿A defender a tu hermanita porque no puede defenderse sola? Por favor, esto es entre ellos dos, no te metas». Lo que pasó después tomó a todos por sorpresa. Renata se rió de nuevo, pero esta vez era diferente. Era una risa de incredulidad absoluta, de alguien que acaba de darse cuenta de algo fundamental. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Alonso? No es que me hayas engañado, es que ni siquiera te esforzaste en esconderlo bien. Que realmente creíste que yo era tan estúpida, tan ciega, tan patética que jamás sospecharía nada, que podías tener esta doble vida y yo simplemente seguiría ahí esperándote en casa como una idiota. «No eres estúpida», dijo Alonso, y por primera vez en toda la conversación su voz sonaba genuinamente sincera. «Nunca fuiste estúpida, yo fui el cobarde, yo fui el que arruinó todo. Renata, por favor, podemos hablarlo, esto fue un error horrible, pero ella», señaló a Carmina sin mirarla, «ella no significa nada, de verdad, eres tú a quien amo». Carmina se ofendió visiblemente por ese comentario. «¿Perdón? No significo nada. Llevamos 2 años viéndonos, Alonso, 2 años de viajes, de cenas, de noches juntos, y ahora resulta que no significo nada solo porque tu esposa apareció». Alonso la ignoró completamente. Dio otro paso hacia Renata. «Por favor, mi amor, dame una oportunidad de arreglar esto. Iremos a terapia. Haré lo que sea, pero no me dejes. No tires 7 años por un error». Renata lo miró directo a los ojos. En ese momento, con las lágrimas secándose en sus mejillas y el corazón roto en 1000 pedazos, tomó la decisión más importante de su vida. «Quiero el divorcio, y quiero que salgas de mi vida para siempre». Se dio la vuelta, caminó hacia la puerta. Sus pasos sobre el mármol de la villa sonaban firmes, decididos, el sonido de una mujer que acababa de recuperar su dignidad, aunque le hubiera costado su matrimonio. Íñigo la siguió sin decir palabra. Alonso gritó su nombre 1 vez, 2 veces, 3 veces, pero Renata no volteó. Siguió caminando, un pie delante del otro, respirando, existiendo, sobreviviendo. Lo que nadie notó en medio del caos fue la figura de Lucía Retamal, observando toda la escena desde una ventana estratégicamente posicionada. Sostenía su tablet en las manos. En la pantalla brillaban 3 ángulos diferentes de video grabándose en tiempo real. Tocó la pantalla 2 veces. Los archivos se guardaron automáticamente en una carpeta encriptada. Sonrió levemente. Todo estaba saliendo exactamente como Íñigo había planeado, o eso creía ella. 3 horas después de la confrontación en la Villa Coral número 7, Renata estaba sentada en la sala VIP del resort, con la mirada perdida en algún punto indefinido de la pared color crema. La sala era hermosa, decorada con muebles de ratán blanco y cojines turquesa, plantas tropicales en cada esquina, ventanas enormes con vista al mar que en este momento le parecía una burla. Lucía Retamal
Había insistido en que necesitaba un lugar privado para procesar lo que acababa de descubrir. Renata había aceptado porque no tenía energía para discutir. Íñigo estaba sentado junto a ella, sosteniendo su mano izquierda entre las suyas. No decía nada. Solo apretaba sus dedos cada vez que ella parecía estar a punto de derrumbarse. Renata apreciaba el gesto, o eso creía. Su hermano siempre había estado ahí para ella, desde que eran niños, desde que su padre los abandonó y su madre trabajaba 3 empleos para mantenerlos a flote. Íñigo había sido su protector, su confidente, su único apoyo real. La puerta de la sala se abrió y entró Elisa Marroquí cargando 2 botellas de agua mineral. Su mejor amiga había manejado desde Tulum en cuanto recibió la llamada desesperada de Renata. Elisa era fotógrafa de viajes, siempre viajando de un lugar a otro, pero cuando Renata la necesitaba, siempre aparecía, como ahora. «No puedo creer que te hiciera esto», dijo Elisa por 5ª vez desde que llegó. Se sentó del otro lado de Renata. Le pasó una botella de agua que Renata no abrió. 7 años juntos y te hace esto en su maldito aniversario. ¿Qué clase de monstruo hace eso? Renata no respondió. No podía. Su cerebro había dejado de procesar palabras hacia 1 hora. Solo podía ver imágenes en un loop infinito. Alonso con los brazos alrededor de esa mujer, sus manos recorriendo su espalda, la manera en que se reía con ella, la intimidad, la familiaridad, la traición pura y cristalizada en cada gesto. Sus ojos estaban rojos pero secos, ya no quedaban lágrimas. Las había gastado todas durante los primeros 40 minutos después de salir de la villa. Ahora solo quedaba un vacío enorme, como si alguien le hubiera arrancado algo fundamental de su pecho, y en su lugar hubiera dejado un hoyo negro que consumía todo. Su postura era rígida, casi dolorosa. Entre sus dedos apretaba una pulsera de playa que Alonso le había regalado en su primer aniversario. La apretaba tan fuerte que la piel de sus dedos se había marcado con el patrón de las cuentas de madera. Alguien tocó la puerta de la sala VIP. 3 golpes suaves pero firmes. Íñigo se puso tenso de inmediato. Elisa se levantó, caminó hacia la puerta y la abrió apenas una rendija. Del otro lado estaba Alonso Duarte. Ya no llevaba el short de baño. Se había vestido con pantalones de vestir beige y una camisa blanca de botones que tenía manchas de agua, como si se la hubiera puesto apurado sin secarse bien. Su cabello estaba despeinado. Su rostro mostraba señales obvias de haber llorado. Ojos hinchados, nariz roja, mejillas manchadas. Se veía destruido. Renata casi sintió lástima, casi. «Renata, por favor», dijo Alonso con voz ronca. «Solo dame 5 minutos. Necesito hablar contigo. Necesito explicarte todo». Íñigo se levantó de inmediato, soltando la mano de su hermana y colocándose entre Alonso y ella como un guardaespaldas. «No tienes nada que decirle. Ya hiciste suficiente daño. Vete». «Íñigo, por favor, entiende que necesito hablar con mi esposa. Tu esposa acaba de pedirte el divorcio. Ya no tienes derecho a llamarla así». Alonso lo miró con una expresión que Renata no pudo descifrar del todo. Había dolor ahí, sí, pero también algo más, algo parecido a frustración, enojo, miedo. Era extraño verlo en el rostro normalmente tan controlado de Alonso. «Déjalo», dijo Renata con voz monótona, casi robótica. «Quiero escuchar qué excusa inventó en estas 3 horas. Seguro es creativa». Íñigo volteó a verla. «Renata, no tienes que torturarte escuchando sus mentiras. Déjalo entrar, Íñigo». Su hermano dudó, pero finalmente se hizo a un lado. Alonso entró a la sala con pasos lentos, casi temerosos. Se sentó en el sillón individual frente a Renata, manteniendo una distancia respetuosa. Tenía las manos sobre sus rodillas y temblaban visiblemente. Su respiración era irregular, entrecortada. Sus ojos suplicantes no dejaban de mirar a Renata, como si ella fuera su única salvación. «Renata», comenzó Alonso.
Cometí el peor error de mi vida. No tengo justificación, no tengo excusa que valga. Lo que hice es completamente imperdonable. Pero necesito que sepas una cosa antes de que me condenes para siempre. Te amo. Siempre te he amado. Carmina fue una estupidez monumental, una distracción. Algo que llenaba un vacío que yo mismo creé en nuestra relación porque soy un cobarde y no supe cómo comunicarme contigo. Renata lo miró sin expresión. ¿Un vacío que tú creaste? Entonces ahora resulta que es mi culpa que me hayas engañado durante quién sabe cuánto tiempo. No, dijo Alonso rápidamente, casi desesperado. No, no es tu culpa. Es completamente 100% mía. Yo arruiné lo mejor que tenía en mi vida. Pero Renata, escúchame, podemos ir a terapia de pareja. Puedo renunciar a mi trabajo, podemos mudarnos a otra ciudad, empezar de cero. Solo dame una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar, que puedo ser el hombre que mereces. Renata notó algo extraño mientras Alonso hablaba. Sonaba demasiado sincero, demasiado ensayado, como si hubiera practicado cada palabra, cada pausa, cada inflexión de voz. Era performativo, y eso la enfermó aún más. Íñigo observaba a su cuñado con una expresión que Renata no le había visto antes. No era odio, no era disgusto, era algo más analítico, curiosidad casi científica, como si estuviera esperando que Alonso dijera algo específico, como si estuviera viendo una obra de teatro cuyo final ya conocía. No, Alonso, dijo Renata con voz firme, no hay terapia que arregle lo que hiciste. No hay mudanza que borre la imagen de ti con esa mujer grabada en mi cerebro. Tú elegiste traicionarme de la manera más humillante posible, en nuestro aniversario, en un resort donde trabajas y donde todos te conocen, con una mujer que obviamente disfruta coleccionar hombres casados como trofeos. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre quién eres realmente, y no es el hombre del que me enamoré. Alonso se puso de pie abruptamente, dio un paso hacia Renata. Íñigo se tensó como un resorte, listo para intervenir. Elisa también se acercó desde donde estaba recargada contra la pared. Renata, hay cosas que no sabes, dijo Alonso. Su voz había cambiado. Ya no sonaba suplicante, sonaba casi acusadora. Cosas que necesito contarte antes de que tomes una decisión final que podría cambiar tu vida de maneras que no imaginas. Renata frunció el ceño. ¿Qué cosas? Alonso miró directamente a Íñigo, luego a Elisa. Finalmente, sus ojos se movieron hacia la puerta, donde Lucía Retamal acababa de entrar silenciosamente y estaba de pie con su tablet en las manos. Cosas que involucran a personas en esta habitación. El ambiente se congeló, nadie se movió, nadie respiró. El único sonido era el del aire acondicionado soplando aire frío que de repente se sentía helado. ¿De qué hablas?, preguntó Renata. Alonso respiró profundo, como un buzo preparándose para sumergirse en aguas peligrosas. Renata, ¿alguna vez te preguntaste cómo recibiste ese mensaje anónimo? ¿Cómo alguien sabía la ubicación exacta de este resort? ¿Cómo sabían el número específico de mi villa? ¿Cómo sabían que estaría aquí precisamente este fin de semana y no cualquier otro? Renata parpadeó confundida. Supongo que alguien que trabaja aquí me lo envió. Alguien que vio lo que estabas haciendo y tuvo la decencia de avisarme. No, dijo Alonso. Sacó su celular del bolsillo. Abrió una carpeta llena de capturas de pantalla. Se acercó a Renata y le mostró la pantalla. El mensaje te llegó de un número desconocido, pero yo rastreé la señal. No es difícil cuando tienes acceso a los sistemas de la empresa. El número está registrado a nombre de Lucía Retamal, la gerente de este resort. Todos en la habitación voltearon a ver a Lucía. Ella no se inmutó, no se puso nerviosa, no intentó negar nada. Simplemente sonrió levemente, como si esto fuera exactamente lo que esperaba que pasara. ¿Lucía?, preguntó Renata girando hacia la gerente. Su confusión crecía por segundos. ¿Por qué tú me enviarías ese mensaje? Ni siquiera te conozco. Porque Íñigo me lo pidió.
respondió Lucía con una calma perturbadora. Su voz era profesional, casi aburrida, como si estuviera leyendo un reporte de incidentes. Hace 3 meses tu hermano me contactó con una propuesta muy interesante. Él sabía que yo trabajo aquí. Sabía que Alonso reservaba villas en este resort frecuentemente. Me ofreció $5,000 por 2 cosas: información detallada sobre las reservaciones de tu esposo y enviar un mensaje anónimo a tu celular en el momento exacto que él me indicara. El mundo de Renata se tambaleó. Volteó lentamente hacia su hermano. Íñigo, ¿qué está diciendo? Íñigo no respondió. Su rostro se había convertido en una máscara completamente inescrutable. No mostraba sorpresa, no mostraba culpa, no mostraba nada. Alonso continuó, y su voz ganaba fuerza con cada palabra. Y hay más, Renata, mucho más. ¿Sabes por qué tu hermano estaba casualmente hospedado en la villa contigua a la mía? Porque él la reservó hace 2 meses. Sabía exactamente cuándo yo estaría aquí porque Lucía le pasó mi itinerario completo. La fecha, la hora, el número de villa, todo. Esto no fue casualidad, Renata. Esto fue planeado meticulosamente. Tu hermano orquestó toda esta confrontación como si fuera un director de cine montando una escena. Renata se puso de pie tan rápido que la botella de agua que tenía en el regazo cayó al piso y rodó hasta la pared. Íñigo, dime que esto no es verdad. Dime que está mintiendo. Dime que no planeaste todo esto. Íñigo finalmente habló, pero cuando lo hizo, su voz era completamente diferente a la del hermano protector y amoroso que había interpretado hasta ese momento. Era fría, calculada, casi clínica. Claro que lo planeé. Cada detalle, cada movimiento, cada momento, desde que descubrí hace 6 meses que este imbécil te estaba engañando. ¿6 meses? Gritó Renata. Su voz rebotó contra las paredes de la sala. ¿Sabías desde hace 6 meses y no me dijiste nada? ¿Me dejaste vivir en la ignorancia durante medio año? Porque decírtelo de manera simple no habría funcionado, respondió Íñigo con esa voz nueva que Renata no reconocía. Te conozco, Renata. Eres demasiado buena, demasiado comprensiva, demasiado dispuesta a dar segundas oportunidades. Si te hubiera dicho que Alonso te engañaba, habrías ido con él, le habrías pedido explicaciones. Él habría llorado como lo hace ahora. Habría prometido cambiar y tú lo habrías perdonado. Como siempre perdonas a todos, como perdonaste a mamá cuando nos dejó con la abuela por 2 años, como perdonaste a papá cuando regresó borracho pidiendo dinero. Siempre perdonas. Necesitaba que lo vieras con tus propios ojos. Necesitaba que la evidencia fuera tan innegable, tan brutal, que no tuvieras más opción que alejarte de este parásito para siempre. El tono de Íñigo no era de amor fraternal, era obsesión pura. Alonso dio un paso adelante. Pero eso no es todo, ¿verdad, Íñigo? Dile a tu hermana la verdad completa. Dile por qué realmente hiciste todo esto. Dile qué esperabas obtener al final de tu plan perfecto. No sé de qué hablas, dijo Íñigo, pero por primera vez su voz tembló. Alonso sacó más capturas de pantalla de su celular. Se las mostró a Renata. Eran mensajes entre Íñigo y alguien guardado en sus contactos solo como M. Los mensajes decían cosas que hicieron que el estómago de Renata se retorciera. Cuando Renata finalmente se divorcie de Alonso, quedará vulnerable y necesitará apoyo. Ella siempre ha confiado en mí más que en nadie. Solo necesito eliminar a Alonso de la ecuación y todo caerá en su lugar. Entonces podré estar cerca de ella como siempre debí estarlo. Renata leyó los mensajes 2 veces, 3 veces. Su cerebro se negaba a procesar lo que implicaban. ¿M? ¿Quién demonios es M? Una voz femenina respondió desde la puerta. Yo soy M. Todos voltearon. Era Elisa, excepto que algo en su expresión había cambiado. Ya no se veía como la mejor amiga preocupada. Se veía culpable. Entró caminando lentamente a la sala, con las manos en los bolsillos de sus jeans. Aunque mi verdadero nombre no es Elisa Marroquí, es Micaela Duarte.
hermana menor de Alonso. El silencio que siguió fue tan absoluto que Renata podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. Miró a la mujer que había sido su mejor amiga durante 2 años, la mujer con quien había compartido secretos, risas, lágrimas, la mujer que supuestamente la conocía mejor que nadie. ¿Qué? Fue todo lo que pudo decir Renata. Una sola palabra que contenía todo un universo de traición. Micaela sonrió, pero era una sonrisa triste, casi dolorosa. Perdóname, Renata. Sé que esto es horrible. Sé que te sientes traicionada por todos lados, pero necesitas entender el contexto. Mi hermano Alonso me pidió que me acercara a ti hace 2 años, que me hiciera tu amiga, que estuviera cerca de ti, que vigilara tus movimientos, que reportara cualquier cosa extraña. Él sospechaba que Íñigo estaba obsesionado contigo desde mucho antes de que se casaran. Necesitaba a alguien cerca que pudiera protegerte si la obsesión de tu hermano se salía de control. Íñigo rió. Fue una risa sin humor, llena de amargura. ¡Qué conveniente! El esposo infiel resulta ser el héroe preocupado. La hermana espía resulta ser la protectora leal. Y yo, el único que realmente se preocupa por Renata, soy pintado como el villano. ¡Qué narrativa más perfecta! No, dijo Micaela. Su voz se endureció. Eres el villano porque estás enamorado de tu propia hermana, Íñigo. Y no en el sentido fraternal normal. Estás obsesionado con ella de una manera enfermiza y tóxica. La habitación explotó en caos. Renata retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. Sintió como si le hubieran dado una bofetada con guante de metal. ¿Qué dijiste? Micaela abrió su propio celular. Mostró una carpeta llena de fotos. Fotos de Íñigo tomadas sin que él lo supiera, desde diferentes ángulos, en diferentes momentos. Íñigo sentado en su villa observando el perfil de Instagram de Renata con una expresión que no era fraternal. Íñigo llorando mientras miraba fotos de Renata en su boda. Íñigo escribiendo en un diario donde el nombre de Renata aparecía cientos de veces, rodeado de palabras como perfecta, mía, siempre juntos. Alonso descubrió esto hace 1 año, explicó Micaela. Por eso comenzó a alejarse de ti, Renata, porque tu hermano lo amenazó. Le dijo que si no se separaba de ti voluntariamente, revelaría secretos profesionales que arruinarían su carrera. Alonso intentó protegerte manteniéndose distante. La infidelidad con Carmina fue real, no voy a negarlo, pero también fue una estrategia. Una forma de darte razones legítimas para dejarlo sin tener que involucrarte en la pesadilla de saber que tu propio hermano está obsesionado contigo de esa manera. Mentiras, dijo Íñigo, pero su voz temblaba tanto que nadie le creyó. Todos son mentiras para hacer que Alonso se vea como el bueno. Lucía Retamal intervino desde su posición junto a la puerta. No son mentiras, yo también tengo evidencia. Íñigo me ofreció $10,000 adicionales para instalar cámaras ocultas en la villa de Alonso. Quería grabar material explícito y comprometedor para destruir completamente su reputación profesional y personal. Cuando me negué porque eso va contra todas las políticas del resort y probablemente contra varias leyes, me amenazó. Dijo que hackearía nuestros sistemas y expondría información confidencial de huéspedes VIP si no cooperaba. Tuve que fingir que aceptaba mientras documentaba todo para tener protección legal en caso de que cumpliera sus amenazas. Renata miró a cada persona en la habitación. Su esposo que la había engañado, pero supuestamente para protegerla. Su hermano que aparentemente estaba obsesionado con ella de una manera perturbadora. Su mejor amiga que en realidad era una espía plantada. La gerente del resort que había jugado ambos lados del conflicto. Cada uno la había traicionado. Cada uno había mentido. Cada uno la había usado como peón en un juego enfermizo que nunca pidió jugar. Todos ustedes, dijo Renata. Su voz salió quebrada, rota en pedazos filosos. Todos ustedes me mintieron, me manipularon,
Me convirtieron en un objeto, en un premio que ganar, en un problema que resolver. Ninguno de ustedes me vio como una persona, como alguien con derecho a saber la verdad, como alguien capaz de tomar sus propias decisiones. Íñigo intentó acercarse. Renata, por favor, tienes que entender, todo lo que hice fue por amor, por protegerte, por salvarte de este matrimonio que te estaba destruyendo lentamente. ¡No!, gritó Renata con una fuerza que no sabía que tenía. El amor no manipula, el amor no orquesta tragedias, el amor no destruye vidas para satisfacer obsesiones egoístas. Tú no me amas, Íñigo, estás enfermo. Necesitas ayuda profesional, pero yo no voy a ser parte de tu curación ni de tu fantasía retorcida. Se giró hacia Alonso. Y tú, si realmente querías protegerme, si realmente te importaba, debiste haberme dicho la verdad desde el principio. Debiste confiar en que soy lo suficientemente fuerte para manejar información difícil. En lugar de eso, elegiste destruir nuestro matrimonio, humillarme públicamente, solo para salvarme de una amenaza que yo tenía todo el derecho de conocer. Eso no es amor, eso es cobardía. Finalmente miró a Micaela. ¿Y tú? Ni siquiera sé quién eres. ¿Algo de nuestra amistad fue real? ¿O todo fue actuación desde el día 1? Micaela tenía lágrimas rodando por sus mejillas. Todo fue real, Renata. Lo juro, excepto mi nombre y la razón inicial por la que me acerqué a ti. Pero las risas, las conversaciones, el apoyo, todo eso fue genuino. Te quiero como amiga, de verdad. Renata negó con la cabeza. Caminó hacia la puerta de la sala. Quiero el divorcio, Alonso. No porque me hayas engañado. Eso podría haberlo perdonado eventualmente. Lo quiero porque me mentiste sobre algo mucho más importante, porque elegiste tratarme como si fuera demasiado frágil para manejar la verdad. Se volvió hacia Íñigo. Y tú, no quiero volver a verte en mi vida. Si alguna vez intentas contactarme, si alguna vez te acercas a mí, presentaré una orden de restricción y voy a recomendarte que busques ayuda psiquiátrica, porque la necesitas desesperadamente. Salió de la sala VIP sin mirar atrás. Sus pasos resonaban en el pasillo del resort, firmes, decididos, el sonido de una mujer que acababa de recuperar el control de su vida, aunque le hubiera costado todo lo que creía conocer. Atrás quedaron los rostros de quienes la habían traicionado. Alonso con arrepentimiento genuino pero inútil. Íñigo con ira y obsesión apenas contenidas detrás de una máscara que finalmente se había agrietado. Micaela con culpa, que probablemente cargaría por años. Lucía con la satisfacción profesional de haber documentado todo legalmente y salido limpia de un desastre que pudo haberle costado su carrera. 6 meses después, Renata Villaseñor ya no existía. Legalmente cambió su apellido a Solís, recuperando el apellido de soltera de su madre, un nuevo comienzo completo, un borrón y cuenta nueva total. Abrió su propia clínica de terapia ocupacional infantil en Mérida, Yucatán, lejos de Playa del Carmen, lejos de Cancún, lejos de todos los lugares donde su vida anterior había existido. Su consultorio era amplio y luminoso, con ventanas enormes que dejaban entrar luz natural todo el día. Las paredes estaban pintadas de colores suaves. Las risas de niños que aprendían a sostener lápices, a caminar, a confiar en sus propias capacidades, llenaban el espacio. No tenía pareja, no quería una. Aprendió que estar sola no era lo mismo que estar vacía, que podía ser completa sin necesitar a alguien más para llenar espacios que nunca estuvieron vacíos en primer lugar. Alonso intentó contactarla 3 veces en los primeros 2 meses. Llamadas, mensajes, un email largo explicando todo nuevamente. Renata bloqueó su número. Eliminó sus mensajes sin leerlos. El divorcio se finalizó sin drama en 4 meses. Él se mudó a Monterrey, aceptando una posición en otra cadena hotelera.
Carmina lo dejó 2 semanas después del escándalo, cuando quedó claro que Alonso ya no tenía acceso a villas de lujo gratis. Al final, nadie ganó ese triángulo amoroso podrido desde la raíz. Micaela le envió una carta manuscrita de 10 páginas pidiendo perdón. Renata la leyó completamente, la guardó en un cajón y nunca respondió. Quizás algún día, pero hoy no, ni mañana, ni el mes siguiente. Lucía Retamal recibió un ascenso significativo por su manejo profesional de una situación delicada de huéspedes de alto perfil. También presentó cargos formales contra Íñigo por amenazas cibernéticas y extorsión. Él enfrentaba un proceso legal que podría terminar en cárcel. Sobre Íñigo, Renata solo sabía lo que le llegaba por terceros. Estaba en terapia psiquiátrica obligatoria como parte de un acuerdo con la fiscalía. Aparentemente, la obsesión que había desarrollado hacia su hermana tenía raíces profundas en traumas de su propia infancia que nunca procesó. Que cuando su padre los abandonó y su madre trabajaba todo el tiempo, Íñigo se aferró a Renata como la única constante en su vida, confundiendo amor fraternal con algo mucho más oscuro y tóxico. Renata no sentía lástima por él, tampoco odio, solo un cansancio profundo y una tristeza distante por todo lo que podría haberse evitado si las personas hubieran elegido honestidad en lugar de manipulación. En una tarde de noviembre, Renata cerró su clínica temprano y manejó hasta la playa de Progreso. Caminó descalza sobre la arena blanca y fina. El sol del atardecer la bañaba en luz dorada que hacía que todo brillara. Llevaba puesto un vestido blanco sencillo de algodón. Su pulsera de playa, la misma que había apretado con tanta fuerza durante su peor momento, ahora colgaba floja y cómoda en su muñeca. Ya no dolía recordar. Se sentó en la arena. Sacó un pequeño cuaderno con pasta de cuero que había comprado en el mercado de Mérida. Abrió una página en blanco. Comenzó a escribir con letra clara y firme. Hoy aprendí algo fundamental. La peor traición no siempre viene del extraño en la calle. A veces viene de quienes juran amarte más que nadie. De quienes dicen que todo lo hacen por tu bien. Pero también aprendí que puedo sobrevivir a cualquier tormenta. Que mi valor no lo define quien me elige o me rechaza, sino quien elijo ser cuando todos se van y solo quedo yo frente al espejo. Y elijo ser libre, completamente, absolutamente libre. Cerró el cuaderno. Miró el horizonte donde el sol se hundía lentamente en el Golfo de México, pintando el cielo de naranja, rosa y púrpura. Las olas rompían suavemente contra la orilla. Una brisa cálida movía su cabello. Renata Solís ya no era la mujer ingenua que entró a aquella villa de Cancún buscando respuestas que destrozarían su mundo. Era alguien completamente nuevo, alguien forjado en el fuego de la traición múltiple, alguien que había construido su propia identidad desde las cenizas de las mentiras que otros tejieron a su alrededor. Y aunque el camino había sido brutal, injusto, dolorosamente solitario, ella había emergido del otro lado transformada en algo que ni siquiera sus traicionadores esperaban. Una mujer verdaderamente libre. Se puso de pie, sacudió la arena de su vestido. Miró una vez más el mar que se extendía infinito frente a ella. Esta vez, ella era quien decidía hacia dónde ir, y eso hacía toda la diferencia. La historia de Renata nos enseña una de las lecciones más dolorosas pero necesarias de la vida. A veces, las traiciones más devastadoras no vienen de extraños, sino de aquellos que juraron amarnos. Descubrir que las personas en quienes más confiábamos nos mintieron, manipularon y usaron como peones en sus juegos retorcidos puede destruirnos o puede convertirnos en alguien más fuerte de lo que jamás imaginamos ser. Renata creyó que su matrimonio era sólido, que su hermano la protegía, que su mejor amiga la entendía, pero la realidad era mucho más oscura. Cada persona en su vida tenía una agenda oculta. Cada uno creía estar haciendo lo correcto, justificando sus mentiras con la excusa del amor o la protección.
Pero aquí está la verdad que todos necesitamos entender. El amor verdadero no manipula. El amor verdadero no orquesta tragedias para forzar resultados específicos. El amor verdadero confía en que la otra persona es lo suficientemente fuerte para manejar la verdad, por dolorosa que sea. Cuando descubrimos que nos han mentido, tenemos dos opciones. Podemos quedarnos atrapados en el papel de víctima, permitiendo que la traición defina quiénes somos para siempre. O podemos hacer lo que Renata hizo, levantarnos, sacudirnos el polvo de las mentiras ajenas y reconstruirnos desde cero. No es fácil, duele más de lo que las palabras pueden expresar. Pero del otro lado de ese dolor existe una versión de nosotros mismos que nunca hubiéramos conocido sin pasar por el fuego. Renata aprendió que estar sola no es lo mismo que estar vacía, que no necesitaba un esposo infiel, un hermano obsesionado o una amiga espía para ser completa. Ella ya era completa. Solo necesitaba limpiar su vida de todas las personas tóxicas que la hacían creer lo contrario. Y cuando finalmente se paró frente al mar, libre de todas las cadenas que otros habían puesto en ella, descubrió algo fundamental. Su valor nunca dependió de quien la eligiera. Su valor siempre estuvo en quien eligió ser cuando todos los demás se fueron. Esta es la lección más poderosa de todas. No importa cuántas veces te traicionen, no importa cuántas personas resulten ser diferentes a lo que aparentaban. Lo único que importa es que tú decidas quién eres cuando te quedas solo contigo mismo frente al espejo, porque al final del día, la única persona que estará contigo toda la vida eres tú. Y vale más la pena construir una relación honesta, fuerte y amorosa contigo mismo que aferrarte a personas que solo te ven como un medio para sus propios fines. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.